En el corazón de 1649, la ciudad de Sevilla no era un hogar, sino una tumba abierta bajo el sol andaluz. La gran peste la había reclamado, transformando sus bulliciosas calles en arterias silenciosas por las que solo fluía el carro de los muertos. El aire, espeso y casi irrespirable, era una mezcla nauseabunda del incienso de las rogativas desesperadas, el humo acre de las hogueras purificadoras que ardían día y noche, y el hedor dulzón e inconfundible de la descomposición que se filtraba por debajo de cada puerta. Cada tañido de campana no marcaba la hora, sino que contaba una vida menos, un alma que se rendía al castigo divino que, según los sermones, azotaba a los pecadores. En medio de este apocalipsis cotidiano, la esperanza era una moneda más escasa que el pan, y la fe se aferraba a cualquier figura que prometiera un respiro, por breve que fuera, del abrazo asfixiante de la muerte negra. Era un escenario de caos y pavor, el telón de fondo perfecto para que los monstruos, disfrazados de hombres, caminaran libremente entre los moribundos, amparados por la anarquía del fin del mundo, frente al umbral de una clínica improvisada, cuya solidez contrastaba brutalmente con la fragilidad de la vida en el exterior. Una familia encarnaba la desesperación de toda Sevilla. Sus ropas, meros harapos, y sus rostros, demacrados por el hambre y el miedo, hablaban de días incontables de sufrimiento. En sus brazos sostenían a su hija, una niña cuya fiebre era un fuego que la consumía desde dentro. Sus ojos, antes llenos de la vivacidad infantil, ahora eran dos pozos de confusión y dolor. La habían llevado allí como último recurso, un peregrinaje a través de una ciudad de fantasmas, guiados por el rumor de un médico milagroso que parecía inmune al mal que devoraba a todos los demás. La pareja miraba la puerta de madera maciza no como una entrada a un edificio, sino como la última frontera entre una muerte segura en las calles y la más remota posibilidad de salvación. Su entrega no era solo la de su hija, sino también la de su última y temblorosa astilla de esperanza, en un mundo que se había desmoronado por completo. De esa puerta emergió él, el doctor Alarcón, un faro de serenidad en un océano de histeria. Su figura era una anomalía tranquilizadora, su ropa, de un negro pulcro e impecable, sus manos, pálidas y cuidadas, su rostro, enmarcado por una barba recortada con esmero, mostraba una calma que parecía casi sobrehumana. Mientras la ciudad entera se cubría de pústulas y llagas, él permanecía intacto, un símbolo de orden y ciencia en medio del caos teológico. Se acercó a la familia con pasos mesurados y una sonrisa serena que desarmaba el pánico. Su voz, cuando habló, era grave y tranquilizadora, las palabras precisas para calmar a un animal asustado. Prometió no solo cuidado, sino un santuario, un lugar aislado donde la ciencia lucharía directamente contra la plaga, lejos de las sangrías inútiles y las oraciones ineficaces. Para esa familia, y para muchos otros, el doctor Alarcón no era simplemente un médico, era la encarnación de la razón, un salvador enviado por la providencia en la hora más oscura de la ciudad. El momento de la separación fue un desgarro silencioso, un drama contenido en los gestos más pequeños. La madre, con los ojos anegados en lágrimas que no se atrevía a derramar, desenredó sus dedos de los de la niña, un acto que le costó una fuerza sobrehumana. El padre, con la mandíbula apretada hasta el dolor, solo pudo inclinar la cabeza en un gesto de gratitud y sumisión total, depositando el destino de su linaje en manos de aquel hombre. La niña, debilitada por la enfermedad, apenas tuvo fuerzas para girar la cabeza y lanzar una última mirada a sus padres, una mirada vacía de comprensión, pero llena de un miedo instintivo. El doctor Alarcón tomó su pequeña mano con una firmeza profesional, su tacto sorprendentemente frío contra la piel ardiente de la pequeña. La condujo hacia el interior de la clínica, su espalda erguida y su paso seguro, sin mirar atrás, como un barquero guiando a un alma hacia la otra orilla, dejando a los padres solos en la calle, suspendidos en un silencio preñado de plegarias y un terror sin nombre. La pesada puerta de roble se cerró detrás de ellos. El sonido no fue un simple clic, sino un golpe sordo,
profundo y definitivo, un tud que resonó en el callejón vacío y pareció absorber todo el ruido de la ciudad. Fue el sonido de un punto final, el eco de una bóveda sellándose para siempre. La luz del sol, que luchaba por atravesar el humo perpetuo de Sevilla, fue cortada de golpe, sumiendo el umbral en una oscuridad instantánea. Para los padres que quedaron fuera, ese sonido marcó el fin de su vigilia y el comienzo de una espera insoportable. Para la niña, aunque ella no podía saberlo, significó el cruce de un límite sin retorno. Nadie en esa calle, ni en ninguna otra, volvería a verla jamás. Su nombre se sumaría a la incalculable lista de los desaparecidos, una estadística más en la contabilidad macabra de la plaga, una vida borrada no por la enfermedad, sino por la cura que se le había prometido. La puerta no se había cerrado, había devorado. Hoy, casi 4 siglos después, en esa misma calle de Sevilla, solo quedan las ruinas de aquel edificio. Las paredes, desmoronadas y cubiertas por un manto de hiedra oscura, luchan por mantenerse en pie, como un esqueleto negándose a volver al polvo. La puerta ya no existe. En su lugar hay un hueco negro, una boca abierta que parece exhalar un aire perpetuamente frío, incluso en los veranos más sofocantes de Andalucía. Los habitantes de la zona, herederos de una memoria transmitida en susurros, desvían su camino para no pasar frente a ella, especialmente cuando cae la noche. Cuentan la leyenda del médico maldito, un hombre que ofrecía la salvación con una mano mientras sostenía un bisturí con la otra. Se dice que las almas de sus pacientes, aquellos que entraron pero nunca salieron, siguen atrapadas entre los escombros, y que en el silencio de la madrugada, si uno se atreve a escuchar, todavía se pueden oír los ecos ahogados de su sufrimiento, un lamento que ni los siglos han podido acallar. La leyenda es un eco que perdura hasta hoy, una cicatriz en la memoria histórica de la ciudad, y ya que estas historias viajan en el tiempo, desafiando geografías y calendarios, dinos en los comentarios desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que el pasado te ha encontrado. Tu testimonio digital es un registro, una marca de que estas memorias no se han perdido en las sombras. Con tu presencia marcada en nuestro archivo, es momento de retroceder en el tiempo. Vamos a volver a aquel fatídico año de 1649, no para observar el horror desde la distancia, sino para estar allí, junto a la única persona que comenzó a sospechar la verdad. Descubramos juntos cómo apareció la primera grieta en la máscara inmaculada del Salvador de Sevilla, una fisura casi imperceptible que, sin embargo, revelaría un abismo de depravación insondable. A los ojos de una Sevilla diezmada, la figura del doctor Alarcón era casi mesiánica. En el convento reconvertido en un caótico hospital, donde el hedor de la enfermedad y la muerte era un miasma constante, su presencia era una promesa de orden y razón. Se movía entre los lechos de los moribundos con una calma imperturbable, sus manos expertas cambiando vendajes supurantes o administrando pócimas con una eficiencia que rayaba en lo milagroso. El cabildo de la ciudad lo elogiaba en proclamas públicas, presentándolo como un escudo humano contra la ira de Dios, un hombre de ciencia y fe cuyo incansable trabajo era la única defensa de la ciudad. Trabajando a su lado, asistiendo en sus rondas, la joven hermana Inés veía de primera mano la devoción que inspiraba. Él era el ancla en la tormenta, y todos, desde el mendigo hasta el concejal, se aferraban a él con la fuerza de los que se ahogan. Sin embargo, para la hermana Inés, cuya fe se basaba en la simple compasión y la observación silenciosa, la admiración inicial hacia el doctor comenzó a teñirse de una inquietud inexplicable. Era una sensación sutil, como una nota discordante en un coro por lo demás perfecto. Mientras otros veían en su serenidad una fortaleza divina, Inés empezaba a percibirla como una ausencia, un vacío gélido donde debería haber compasión o incluso fatiga. Observaba su método. Su enfoque en los enfermos era intensamente analítico, casi depredador. Sus ojos no veían a un alma sufriente, sino un espécimen fascinante en plena descomposición. Esta desconexión entre su reputación heroica y su palpable frialdad se convirtió para ella en un pequeño grano de arena en el zapato.
una duda persistente que la atormentaba en las largas y silenciosas noches de vigilia en el convento. La primera prueba tangible que alimentó sus sospechas se encontraba en los propios registros del doctor. Cada noche, a la luz de un candil, Alarcón se dedicaba a una tarea que parecía tan vital como atender a los enfermos: documentar. Sus libros de pacientes eran obras de una meticulosidad asombrosa. Con una caligrafía precisa y elegante, describía la progresión de la enfermedad con un detalle casi poético y macabro. Anotaba la tonalidad exacta de las pústulas, la textura de la piel febril, la cadencia de la tos agónica. Era el trabajo de un cronista obsesivo, un naturalista catalogando las fases de una flor exótica y mortal. Para cualquiera que revisara sus notas, parecerían el pináculo de la dedicación médica, un testimonio de un hombre que buscaba comprender la plaga en su manifestación más íntima y terrible. Nadie podría cuestionar la diligencia de un registro tan exhaustivo, pero fue precisamente en esa exhaustividad donde Inés encontró la primera fisura. Mientras los síntomas y la decadencia física del paciente se detallaban con una precisión aterradora, las secciones dedicadas al tratamiento eran extrañamente vagas, casi etéreas. Frases como «se administró un preparado herbal para bajar la fiebre» o «se aplicó un tónico reconstituyente» se repetían sin especificar componentes o dosis. Inés, quien junto a las otras hermanas pasaba horas moliendo las escasas hierbas y preparando las simples medicinas de las que disponía el convento, sabía que sus limitados recursos no se correspondían con la variedad y potencia implícitas en las notas del doctor. Había un desfase, un vacío entre el tratamiento registrado y el tratamiento posible. Era como si el doctor estuviera documentando curas que nunca tuvieron lugar, escribiendo una ficción piadosa para un público invisible. Esta discrepancia comenzó a formar un patrón siniestro en su mente. Inés notó que los pacientes que se beneficiaban de las visitas privadas del doctor, aquellos a los que dedicaba más tiempo en su ala aislada de la clínica, eran los mismos cuyos registros se volvían más detallados en la descripción de su agonía y más nebulosos en cuanto a su cura, y eran siempre estos pacientes los que, a pesar de mostrar signos de una leve mejoría previa, sucumbían de forma repentina y violenta. Públicamente, la explicación era simple y trágica. El doctor asumía los casos más desesperados, pero para Inés, una pregunta herética comenzó a tomar forma. ¿Estaba el doctor Alarcón luchando por salvar estas vidas? ¿O estaba, de alguna manera, acelerando su final para poder completar sus meticulosas observaciones? La idea era monstruosa, un sacrilegio contra el hombre que todos consideraban un santo. El segundo presagio, la pieza que transformó su inquietud en un miedo tangible, no era de papel público, sino de cuero privado. En varias ocasiones, Inés vio al doctor con un pequeño diario personal, encuadernado en cuero negro y sin ningún tipo de adorno. No lo trataba como un simple cuaderno de notas. Lo guardaba con un celo posesivo, casi paranoico, a menudo oculto bajo su capa o encerrado en un maletín al que solo él tenía llave. Nunca escribía en él a la vista de otros. Lo sacaba únicamente cuando se creía completamente solo, en la penumbra de su estudio, acariciando la cubierta antes de abrirlo como un devoto ante un texto sagrado. El objeto en sí mismo emanaba un aura de secretismo, una importancia que trascendía con mucho la de un simple diario personal. Era evidente que contenía algo mucho más valioso o mucho más terrible que simples reflexiones cotidianas. Una tarde, mientras una ráfaga de viento otoñal se colaba por una ventana mal cerrada del pasillo, el destino le ofreció a Inés una visión fugaz y prohibida. El doctor, sorprendido por la corriente, perdió el agarre de su preciado diario, que cayó al suelo y se abrió por una página al azar. Por un instante, antes de que Alarcón se abalanzara sobre él con una agilidad felina, los ojos de Inés no vieron palabras, sino una imagen. No era un paisaje ni un retrato, era un boceto anatómico, una mano humana dibujada con una tinta de un rojo parduzco, casi como sangre seca, pero no era una mano en reposo. Estaba dibujada en un estado de tensión antinatural, los dedos crispados,
los tendones y músculos expuestos y detallados de una manera que no sugería un estudio académico, sino una disección violenta. La imagen, grotesca y explícita, se grabó en su retina con la fuerza de una quemadura. Aquello no se parecía en nada a los sobrios y respetuosos grabados anatómicos de la época, que buscaban la iluminación a través del conocimiento del cuerpo creado por Dios. Los dibujos que Inés había atisbado poseían una cualidad distinta, una energía perturbadora. Las líneas eran agresivas, los sombreados profundos y febriles, capturando no solo la estructura física, sino también una sensación palpable de sufrimiento. Era como si el artista no hubiera dibujado desde un cadáver pasivo, sino desde un modelo que aún se retorcía, que aún sentía. Los detalles eran tan intrincados y las posturas tan forzadas que parecían imposibles de obtener sin infligir un dolor extremo. No eran bocetos de un sanador que busca entender la anatomía, sino los trofeos de un torturador que busca documentar la destrucción. La reacción del doctor Alarcón fue tan reveladora como el propio dibujo. En el instante en que sus ojos se encontraron con los de Inés, su máscara de serenidad se hizo añicos. Por una fracción de segundo, la monja no vio al Salvador de Sevilla, sino a un depredador cuya presa había descubierto su escondite. Un destello de furia gélida, pura y sin diluir, cruzó su mirada antes de ser sofocado y reemplazado por una sonrisa forzada. «Estudios avanzados, hermana», dijo con una voz tensa, mientras guardaba el diario a toda prisa. «Intento comprender cómo la plaga deforma la estructura humana. Un trabajo desagradable, pero necesario, La excusa era plausible, casi convincente. Sin embargo, la amenaza silenciosa que había vibrado en el aire era innegable. Había visto algo que no debía ver, y ahora él lo sabía. Esa noche, en la soledad de su celda, Inés ya no luchaba contra una simple sospecha. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas, comenzaban a encajar en una imagen horrible. Los registros médicos que eran en realidad crónicas del dolor, los tratamientos inexistentes, las muertes súbitas y convenientemente documentadas. Y hasta, finalmente, el diario secreto, ese bestiario del sufrimiento humano encuadernado en cuero. El doctor Alarcón ya no era un enigma, era una amenaza. La fachada de normalidad se había derrumbado por completo para ella, revelando un abismo que su mente apenas podía comprender. El héroe de Sevilla escondía un secreto, y ahora Inés se enfrentaba a una pregunta aterradora que la mantendría despierta. ¿Qué otros horrores indecibles contenían las páginas de ese diario maldito? Entre el mar de rostros anónimos que la plaga arrastraba, había uno que para la hermana Inés representaba un pequeño milagro. Mateo, un niño huérfano de unos 7 años, cuya risa ocasional era un sonido casi subversivo en los silenciosos pasillos del convento, había llegado al cuidado de las hermanas meses atrás, un pequeño bulto de huesos y miedo, y bajo el cuidado particular de Inés, había florecido. Ella le enseñaba a leer con textos sagrados, y él le enseñaba a recordar cómo era la esperanza. En un lugar donde la vida era un bien que se evaporaba entre los dedos, Mateo era la prueba viviente de que la compasión aún podía ganar pequeñas batallas. Su existencia era un ancla para la propia fe de Inés, un recordatorio del valor de cada alma individual en medio de la contabilidad anónima de la muerte. Él no era un paciente más, era el símbolo de su propósito. La normalidad, ya de por sí frágil, se quebró una mañana cuando Inés encontró a Mateo tiritando de fiebre bajo su delgada manta. La plaga, ese depredador indiscriminado, finalmente había encontrado la puerta del niño. Los mismos síntomas que Inés había visto cientos de veces, ahora los observaba con un terror personal que le helaba la sangre. Su primer instinto fue ocultarlo, cuidarlo ella misma en secreto, lejos de la mirada analítica del doctor Alarcón. Pero la razón, fría y cruel, se impuso. La fiebre del niño era violenta, y si había una mínima posibilidad de supervivencia, esta residía en la ciencia del hombre al que ella más temía. Confiarle a Mateo se convirtió en un acto de fe desgarrador y una prueba definitiva para sus sospechas. Debía entregar su bien más preciado a las manos que sospechaba estaban manchadas de sangre. El acto de la entrega fue un tormento silencioso.
Con el niño ardiendo en sus brazos, Inés lo llevó personalmente ante el doctor Alarcón, repitiendo la escena de tantos otros padres desesperados. Las palabras tranquilizadoras del médico, que antes ofrecían consuelo, ahora sonaban en los oídos de Inés como el siseo de una serpiente. Su sonrisa serena ya no parecía la de un salvador, sino la máscara pulida de un cazador que evalúa a su presa. «No se preocupe, mi hermana. Haremos por él todo lo que la ciencia permite», dijo Alarcón, tomando al niño con una delicadeza profesional que a Inés se le antojó obscena. Mientras veía a Mateo desaparecer tras la puerta del ala aislada, un frío profundo, más intenso que el de cualquier noche de invierno, se apoderó de ella. No sentía que había asegurado su cuidado, sino que lo había sentenciado. Esa noche, el sueño fue un territorio imposible de conquistar. En la austeridad de su celda, la mente de Inés era un torbellino de imágenes y miedos. El grotesco dibujo de la mano crispada, los registros médicos deliberadamente opacos, la mirada gélida del doctor cuando recogió su diario. Cada pieza de su inquietud se unía ahora al rostro febril de Mateo. El mal presentimiento que la había acosado durante semanas cristalizó en una certeza insoportable. No podía quedarse rezando, esperando un milagro. Un impulso irrefrenable, una mezcla de pánico maternal y deber sagrado, la levantó de su jergón. Tenía que ver, tenía que saber qué ocurría realmente detrás de esa puerta cerrada, qué tipo de ciencia se practicaba en la oscuridad cuando el resto de la ciudad dormía o moría. Se deslizó por los pasillos del convento como un espectro. El edificio, usualmente lleno de los lamentos de los enfermos, estaba sumido en un silencio pesado, antinatural. Cada crujido de las tablas del suelo bajo sus pies descalzos resonaba como un trueno en sus oídos. El aire era gélido, cargado de una tensión que podía palparse. Al llegar al pasillo que conducía al ala del doctor, un área tácitamente prohibida para todos los demás, el silencio se hizo aún más profundo. Era un silencio no de paz, sino de contención, como si las propias paredes estuvieran aguantando la respiración para no liberar los secretos que guardaban. Avanzó, con el corazón martillando contra sus costillas, hacia la única puerta de roble al final del corredor, una frontera entre su mundo y el abismo. La puerta estaba firmemente cerrada, como era de esperar, pero el destino, o quizás una negligencia del propio doctor, había dejado un pequeño resquicio, una imperfección en la madera cerca del marco. Era una rendija minúscula, apenas suficiente para un ojo desesperado. Inés se arrodilló, contuvo el aliento y acercó su rostro a la madera fría. Lo que vio al principio fue una escena casi normal, bañada en la luz parpadeante de un solitario candil. El doctor Alarcón estaba de espaldas a ella, inclinado sobre la robusta mesa de operaciones. A su lado, sobre una bandeja de plata, un juego de instrumentos quirúrgicos brillaba con una limpieza siniestra. Por un instante, una ola de alivio la invadió. Quizás sus miedos eran infundados. Quizás solo era un médico realizando un procedimiento nocturno. Entonces, el doctor se movió, girando ligeramente su torso, y la ilusión se hizo añicos con una brutalidad inimaginable. La luz del candil se reflejó en el metal, no de una lanceta para sangrías, sino del filo de un bisturí largo y delgado. Y luego lo oyó. No era el gemido resignado de un enfermo terminal, ni el quejido de un paciente en una cirugía dolorosa pero necesaria. Era un sonido ahogado, gutural, el estertor de alguien plenamente consciente a quien se le está infligiendo un dolor atroz y que intenta gritar a través de una mordaza. El cuerpo en la mesa no estaba pasivo. Vio una pequeña pierna convulsionarse débilmente. Era Mateo, y el doctor no estaba curando. Estaba cortando, explorando, con la curiosidad desapasionada de un entomólogo que desmiembra un insecto para estudiar sus entrañas. El horror fue una fuerza física que la golpeó, dejándola sin aire. Inés se apartó de la puerta con la violencia de quien toca un hierro al rojo vivo, llevándose ambas manos a la boca para ahogar el grito que pugnaba por salir de su garganta. La imagen del bisturí reluciente y el sonido del sufrimiento de Mateo se grabaron en su mente con la permanencia de un hierro de marcar. Se arrastró hacia atrás por el pasillo, tropezando en la oscuridad, con la bilis subiendo por su garganta.
La verdad era infinitamente peor que cualquiera de sus pesadillas. El Salvador de Sevilla no era un santo. El héroe de la plaga no era un científico. Era un monstruo, un carnicero que usaba la capa de la medicina para ocultar un sadismo que desafiaba toda comprensión humana. La clínica no era un santuario, era una cámara de torturas. A la mañana siguiente, el mundo parecía el mismo, pero para Inés todo había cambiado. El sol que se filtraba por las vidrieras del convento parecía una burla. Se obligó a cumplir con sus deberes, su rostro una máscara de cera, moviéndose como un autómata entre los enfermos. En el patio, el doctor Alarcón la interceptó. Su semblante era el de siempre, sereno, profesional, impoluto, pero sus ojos, al encontrarse con los de ella, tenían un brillo nuevo, una chispa de evaluación, como si intentara medir el alcance de su conocimiento. «Hermana Inés», dijo, su voz un murmullo grave y desprovisto de toda calidez. «Lamento informarle, el niño Mateo no lo logró. La cepa en su caso fue particularmente virulenta. Hicimos lo que pudimos». La mentira, tan llana, tan fría, fue como una bofetada. En ese instante, la sospecha se convirtió en certeza, el miedo en ira y el duelo en una resolución de acero. El niño no lo logró, porque su supuesto sanador lo había asesinado metódicamente sobre una mesa de operaciones. Las palabras del doctor no eran un pésame, sino un desafío, una afirmación arrogante de su impunidad. Para Inés, el asesinato de Mateo no fue solo la confirmación de sus peores temores, fue un punto de inflexión irrevocable. Ya no podía limitarse a observar y dudar. El conocimiento que poseía era una carga terrible, pero también un arma. La muerte del niño había transformado su investigación silenciosa en una cruzada personal. Sabía que no podía enfrentarse al monstruo sola y con meras palabras. Necesitaba pruebas. Necesitaba irrumpir en el santuario del diablo y robarle su Biblia de dolor. El dolor por la muerte de Mateo no se manifestó en Inés como un torrente de lágrimas, sino como una glaciación del alma. El calor de su pena se enfrió y se comprimió hasta convertirse en un diamante de resolución, duro y afilado. El mundo a su alrededor continuaba su danza macabra sin alteraciones. Las campanas doblaban, los carros chirriaban y las plegarias se elevaban como humo inútil. Pero para ella, el escenario había cambiado. Ya no veía una ciudad asediada por una enfermedad, sino un teatro de operaciones donde un único depredador, vestido con el ropaje de la ciencia y la piedad, ejecutaba su obra maestra de crueldad. Cada gesto del doctor Alarcón, cada palabra de consuelo que ofrecía a una familia rota, era ahora para Inés una línea de un guión monstruoso. Y ella era la única espectadora que había logrado leer entre líneas y descubrir el verdadero argumento de la obra. La paciencia se convirtió en su única arma y su más pesada armadura. Inés sabía que cualquier acción precipitada la condenaría y, peor aún, dejaría intacto el santuario de Alarcón. Comenzó a observarlo no como una asistente, sino como una naturalista estudiando los hábitos de una bestia letal. Anotó mentalmente su rutina con la precisión de un carcelero, sus rondas matutinas, sus comidas solitarias, sus horas de escritura vespertina, y entonces identificó la fisura en su semana. Cada jueves por la tarde, el doctor abandonaba el convento durante al menos 3 horas para presentarse ante el cabildo, entregando informes de progreso que ahora Inés sabía que eran puras obras de ficción. Esa ausencia era su única ventana, el único lapso de tiempo en el que la guarida del monstruo quedaría, aunque fuera brevemente, sin su guardián. Su plan no nacía del impulso, sino de una furia sagrada, destilada y enfriada hasta convertirse en una estrategia glacial. Cuando llegó el jueves, una tensión casi insoportable se apoderó del aire. Inés observó desde una ventana del coro alto cómo la figura impecable del doctor Alarcón se alejaba por la calle empedrada, su capa negra ondeando tras él como las alas de un cuervo. El momento había llegado. Su corazón, un tambor de guerra en el silencio de su pecho, la impulsaba a moverse. Descendió las escaleras, sus pasos apenas un susurro. El convento zumbaba con la actividad cotidiana de la supervivencia, el murmullo de las oraciones,
el sonido lejano de una hermana tosiendo, el cloqueo de las gallinas en el patio. Eran los sonidos de un mundo que seguía girando, ajeno al hecho de que una de sus habitantes estaba a punto de cruzar el umbral del infierno por voluntad propia. La puerta del estudio del doctor, al final del pasillo, la esperaba. Una simple plancha de madera que ahora representaba la frontera final entre la ignorancia y la condenación. Forzar la cerradura fue un acto de transgresión total. La cerradura en sí era simple, pero para Inés, una mujer cuya vida se regía por la obediencia y el respeto a los límites, el acto de violentarla era un sacrilegio. Utilizó el extremo afilado de un candelero de peltre que había escondido en su manga. Sus dedos torpes y temblorosos por la adrenalina. El metal raspó contra el metal, un sonido minúsculo que en su mente resonaba como un grito. Tras varios intentos agónicos, el mecanismo cedió con un clic seco y obscenamente ruidoso. Se deslizó dentro de la habitación como un fantasma, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado infinito. Quedó envuelta en la penumbra, su espalda apoyada contra la madera, el corazón latiéndole en la garganta. Estaba dentro. Había entrado voluntariamente en la madriguera del león. El estudio del doctor Alarcón era una isla de orden y asepsia en un océano de caos y putrefacción. A diferencia del resto del convento, que olía a enfermedad, incienso y sopa de verduras, aquí el aire era punzante y estéril. Un aroma químico, una mezcla de alcohol, algún tipo de ácido y el inconfundible olor metálico y frío del acero recién pulido. Las superficies estaban inmaculadas, los libros en los estantes perfectamente alineados, los instrumentos sobre una mesa auxiliar ordenados por tamaño con una precisión maniática. Era la guarida de una mente obsesivamente controlada. Esta limpieza, este orden antiséptico, era infinitamente más aterrador para Inés que la suciedad y la desesperación de los enfermos. Era la pureza de un matadero después de haber sido lavado a conciencia. Un espacio despojado de toda humanidad y preparado para el siguiente sacrificio. Sus ojos, adaptándose a la escasa luz que se filtraba por las pesadas cortinas, recorrieron la habitación en una búsqueda frenética. Las paredes estaban cubiertas de diagramas anatómicos de Vesalio, libros de Galeno y Avicena llenaban las estanterías. A primera vista, era el estudio de un erudito, un hombre de ciencia dedicado. Un pánico helado comenzó a trepar por su espina dorsal. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si el horror que presenció fue una alucinación producto del agotamiento y el dolor, tal como el propio doctor insinuaría más tarde? Su fe en su propia cordura vaciló por un instante. Fue entonces cuando su mirada se posó en el suelo, bajo el pesado escritorio de roble. Allí, semioculto en la sombra, había un arcón de madera oscura, firmemente cerrado con un candado de hierro, el mismo en el que había visto a Alarcón guardar su diario de cuero negro. El candado del arcón era mucho más robusto que la cerradura de la puerta. Luchó con él, usando de nuevo el candelero, sus manos ahora resbaladizas por un sudor frío. El tiempo parecía estirarse y encogerse a la vez, cada segundo una eternidad. La amenaza del regreso del doctor, una presencia física en la habitación. Finalmente, con un crujido de protesta, el metal cedió. Levantó la pesada tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro que parecía absorber la luz, yacía el diario. Su cubierta de cuero negro, lisa y sin adornos, estaba fría al tacto. Se sentía antinaturalmente pesado en sus manos, como si no solo contuviera páginas de papel y tinta, sino el peso acumulado de las almas torturadas cuyas historias estaban inscritas en su interior. Por un momento, solo pudo mirarlo, respirando entrecortadamente, temiendo tanto abrirlo como no hacerlo. Con un temblor que recorrió todo su cuerpo, abrió el bestiario. La primera página no contenía palabras, sino una ilustración, un dibujo a pluma y tinta, de un rojo parduzco que parecía sangre seca. Mostraba un corazón humano. Estaba dibujado con un detalle anatómico impecable, pero no era un corazón en reposo. Estaba contraído, deformado, con una aguja larga y delgada, clavada directamente en el ventrículo izquierdo. Debajo, con la caligrafía elegante y precisa de Alarcón, una anotación: sujeto 12,
Mujer, aprox. 25 años. Estudio sobre la fibrilación inducida por estímulo mecánico directo. El ritmo cardíaco se volvió errático en 4 segundos. La conciencia persistió durante unos impresionantes 32 segundos post-estímulo, notablemente resistente. El horror no estaba en la imagen, sino en la objetividad clínica con la que se narraba la tortura. Pasó la página, y la siguiente, y cada una era un nuevo círculo del infierno personal de Alarcón. No era un diario, sino un catálogo de atrocidades, un compendio metódico de la deconstrucción del ser humano. Los experimentos estaban agrupados por categorías, como los capítulos de un libro de texto demoníaco. Una sección, titulada Límites de la privación sensorial, detallaba cómo se había mantenido a un anciano mendigo, sujeto 17, en un pozo oscuro y sellado. Las notas diarias registraban su descenso a la locura con un desapego escalofriante. Día 4. Informa de música celestial. Inicio de alucinaciones auditivas. Día 7. Diálogo incoherente con interlocutores imaginarios. Día 11. Catatonia. El sujeto simplemente dejó de responder. La mente es un mecanismo frágil. La crueldad no era solo pasiva, sino activamente infligida. Inés encontró una entrada titulada Elasticidad de los tejidos vivos, que describía cómo se habían aplicado pesos gradualmente crecientes a las extremidades de un sujeto 23, varón, robusto, para determinar el punto exacto de fractura del hueso y desgarro del músculo. Las notas incluían mediciones precisas en libras y pulgadas, junto a bocetos detallados de los tendones rompiéndose. El fémur derecho cedió bajo una presión de 480 libras. El sonido fue notable, un crack, húmedo y profundo. El sujeto perdió el conocimiento en este punto, interrumpiendo prematuramente la observación de la respuesta al dolor subsiguiente. La frustración del doctor ante la pérdida de conciencia de su víctima era la nota más inhumana de todas. Ojeando con manos temblorosas, descubrió una serie de experimentos relacionados con la toxicología. Alarcón no buscaba antídotos, buscaba la coreografía de la muerte. Inyectaba a sus víctimas, a menudo huérfanos o refugiados sin nadie que los reclamara, con diversas sustancias, extractos de belladona, cicuta e incluso veneno de serpiente que obtenía a través de sus contactos en el puerto. Una entrada sobre el sujeto 28 era particularmente gráfica. Inyección de 5 cc de veneno de víbora. Las primeras convulsiones aparecieron en 2 minutos. La licuefacción de los tejidos alrededor del punto de inyección es un proceso visualmente extraordinario. Muerte por parálisis respiratoria en 18 minutos. Superior en eficiencia a la cicuta. Estaba perfeccionando el arte de matar, no de curar. El horror alcanzó un nuevo pico cuando encontró la sección dedicada a la cirugía exploratoria en pacientes conscientes, bajo el pretexto de comprender el funcionamiento interno del cuerpo afectado por la plaga. Alarcón realizaba vivisecciones. Las páginas estaban manchadas, no solo con tinta, sino con salpicaduras oscuras que Inés no se atrevió a identificar. Un diagrama mostraba un torso abierto, con los órganos numerados. La anotación correspondiente al sujeto 31 decía: la extirpación del riñón izquierdo se realizó sin sedación para observar la respuesta sistémica al shock. El sujeto permaneció consciente durante 43 minutos, un tiempo récord. Las vocalizaciones, aunque amortiguadas por la mordaza, proporcionaron datos audibles valiosos sobre la experiencia del dolor extremo. Inés tuvo que morderse la mano para no vomitar sobre el libro maldito. Descubrió que la curiosidad del doctor no se limitaba a lo físico. En una serie de experimentos, intentaba cuantificar la fe. A un sujeto 29, un joven novicio capturado fuera de las murallas, se le dijo que su sufrimiento era una prueba divina y que sus oraciones lo salvarían. Alarcón documentó cómo la intensidad de las plegarias del joven cambiaba a medida que el dolor infligido aumentaba. La fe parece aumentar en las etapas iniciales del dolor, un mecanismo de negación. Sin embargo, tras superar un cierto umbral, ver apéndice C, tabla de dolor versus invocaciones, las oraciones son reemplazadas por blasfemias.
Una fascinante deconstrucción de la piedad. Alarcón no solo estaba desmembrando cuerpos, estaba diseccionando almas, probando que bajo suficiente presión, todo, incluso Dios, se rompía. Entonces, con un pavor que le heló la médula, lo encontró. Cerca del final del diario, una página dedicada al sujeto 34. La descripción: infante, varón, aprox, 7 años. Sistema nervioso aún en desarrollo, ideal para observar respuestas puras no mediadas por la experiencia adulta. Era Mateo. Su mano tembló tan violentamente que casi rasgó el papel. La entrada detallaba con precisión clínica el procedimiento que ella había entrevisto, la exposición del nervio ciático y la aplicación de estímulos directos con una aguja caliente para mapear la propagación del impulso de dolor a través de un cuerpo inmaduro. Las últimas palabras de la entrada eran: el sujeto expiró antes de completar la fase 3 del experimento. Una lástima. El material era prometedor. En un arrebato de furia y dolor, Inés arrancó la página del diario. Era su prueba, la reliquia de un mártir. Un sonido, un crujido en el pasillo. El corazón de Inés se detuvo. Eran pasos, pesados y familiares. Alarcón había vuelto antes de tiempo. El pánico, puro y animal, la inundó. Metió el diario de vuelta en el arcón, sin tiempo para asegurar el candado, y lo empujó bajo el escritorio. Con movimientos desesperados, intentó alisar cualquier signo de su presencia, cualquier objeto fuera de lugar. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. No tenía a dónde correr. Su única opción fue lanzarse detrás de una pesada cortina de terciopelo que cubría una ventana tapiada, justo cuando el pomo de la puerta giraba y la luz del pasillo invadía la habitación. Se encogió en la oscuridad, conteniendo la respiración, rezando a un Dios que sentía que la había abandonado en la boca del lobo. El doctor Alarcón entró en su estudio con su habitual paso mesurado. Al principio, no pareció notar nada. Se quitó la capa, la colgó en su perchero y se dirigió al escritorio. Pero un hombre de sus hábitos y obsesiones posee una sensibilidad casi animal para el desorden. Se detuvo a medio camino. Su cabeza se inclinó ligeramente, como un depredador que detecta un cambio en el viento. Sus ojos, fríos y analíticos, barrieron la habitación. No se posaron en la cortina, sino en el suelo, junto a su escritorio. Allí vio el arcón de madera, su candado abierto y colgando inútilmente. Su cuerpo entero se puso rígido. Lentamente, se arrodilló, levantó la tapa y vio el diario. No necesitaba abrirlo. Sabía, con una certeza absoluta, que su santuario había sido profanado. La represalia no fue inmediata ni violenta. Alarcón era más sutil, más cruel. Al día siguiente, durante la reunión matutina con la Madre Superiora y las otras hermanas, expresó, con un tono de grave preocupación, su inquietud por la hermana Inés. «Madre, el peso de esta plaga es una carga terrible para las almas más piadosas», comenzó, su voz una caricia venenosa. «He notado en la hermana Inés un agotamiento espiritual. Habla de sombras, donde no las hay. Oye susurros en el silencio. Su mente, me temo, está empezando a sucumbir al horror que nos rodea. Quizás el dolor por la pérdida del pequeño Mateo ha sido demasiado para su sensible naturaleza. Estaba construyendo su celda antes de acusarla, pintándola no como una testigo, sino como una loca. El veneno del doctor actuó con una rapidez aterradora. Inés sintió el cambio de inmediato. Las miradas de sus hermanas, antes de camaradería, ahora estaban teñidas de lástima y una creciente desconfianza. Sus conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. La Madre Superiora, con la mejor de las intenciones, la relevó de sus deberes en la enfermería, sugiriendo que dedicara más tiempo a la oración y al descanso. «Debes cuidar tu espíritu, la hija mía», le dijo con una amabilidad que se sentía como un castigo. Inés comprendió la brillantez diabólica del plan de Alarcón. Estaba siendo aislada, puesta en cuarentena no por una enfermedad del cuerpo, sino por la verdad que portaba. El monstruo no solo sabía que ella lo había descubierto, ahora había comenzado la caza, y ella era la presa acorralada en un laberinto de piedad y sospecha.
Acorralada en el laberinto de piedad y sospecha que el doctor había construido a su alrededor, Inés vivía cada día como una condenada en su propia celda de virtud. Sus hermanas la trataban con una amabilidad distante que era más dolorosa que el ostracismo abierto, viéndola como un alma frágil quebrada por el dolor. La Madre Superiora le había asignado tareas en la biblioteca del convento, lejos del sufrimiento de los enfermos y, crucialmente, lejos del ala del doctor. Alarcón, cuando se cruzaba con ella, le ofrecía una sonrisa de compasiva condescendencia que era una daga de hielo en el corazón de Inés. Él sabía que ella sabía y disfrutaba de su impotencia, seguro en el trono de su reputación inmaculada. La soledad de Inés era total, un vacío en el que el único sonido era el susurro de la verdad que nadie más quería oír. Sabía que su tiempo se agotaba. No podía permanecer como una Casandra loca mientras el Minotauro seguía devorando víctimas en su laberinto. En el fondo de su desesperación, un recuerdo emergió como un ancla en la tormenta. El rostro de un hombre, el alguacil Rodrigo Vargas, un oficial de la ciudad cuya integridad era tan conocida como su temperamento severo. Hacía apenas un mes, Vargas había traído a su propio hijo adolescente, consumido por la fiebre, a las manos del doctor Alarcón. El muchacho había muerto en menos de 24 horas. Inés había estado presente cuando el doctor le comunicó la noticia a Vargas. Mientras el alguacil aceptaba la tragedia con una entereza de granito, Inés había percibido algo más allá del dolor. Una fugaz sombra de duda en sus ojos. Una pregunta no formulada que se extinguió casi al instante. Él era un hombre de hechos, no de fe, y su dolor estaba anclado en la tierra, no en el cielo. En un mundo donde la fe ciega la protegía, solo un hombre que dudaba por naturaleza podría creerla. Él era su única y más peligrosa apuesta. La noche que decidió actuar, una tormenta de otoño azotaba Sevilla, sus vientos aullando como los espíritus que se decía que rondaban la ciudad. La tempestad le proporcionó la cobertura perfecta. Inés se deslizó fuera del convento, un acto de insubordinación que podría costarle todo, y se dirigió a la modesta casa del alguacil, situada en los confines más humildes de la ciudad. Lo encontró en su puerta, asegurando una contraventana suelta contra el viento. Al verla, empapada y temblando, su rostro se endureció. La reconoció como una de las monjas del convento hospital, pero en su mirada no había reconocimiento, sino la impaciencia de un hombre que no tenía tiempo para plegarias o histerias. Para él, ella era solo otra pieza del caos que estaba devorando su mundo, un espectro surgido de la noche y de la desgracia. Su corazón se hundió. Había apostado todo a esta carta, y el hombre ante ella parecía una muralla impenetrable. «Alguacil Vargas», comenzó ella, su voz apenas un susurro contra el estruendo del viento. «Vengo a hablarle de su hijo, y del doctor Alarcón». El rostro del hombre se crispó, el dolor fresco y la irritación mezclándose en una máscara de furia contenida. «Mi hijo murió por la peste, hermana, como tantos otros. El doctor hizo lo que pudo. Si ha venido a ofrecerme consuelo de la iglesia, llega tarde y a la puerta equivocada. Vuelva a su convento». Sus palabras eran duras, un portazo verbal. Él ya la había juzgado, viéndola a través del lente que Alarcón había creado. Una mujer al borde de la locura, su mente envenenada por el duelo. Inés se dio cuenta de que tenía solo un instante para romper ese prejuicio, para demostrar que su locura era, en realidad, la única cordura que quedaba en una ciudad que adoraba a un demonio. «No es la peste lo que lo mató», dijo Inés, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a ambos. Desplegó su mano temblorosa, revelando el papel que había guardado contra su pecho, ahora ligeramente húmedo por la lluvia. Esto lo mató. Era la página arrancada del diario, el papel arrugado, la caligrafía elegante y la terrible tinta de un rojo parduzco. Aunque la hoja detallaba el tormento de Mateo, Inés sabía que para un hombre como Vargas, el método sería más elocuente que la víctima. Esta es la ciencia del doctor Alarcón. No busca curar, alguacil. Busca medir el dolor, busca documentar la agonía, y lo hace en cuerpos vivos. Extendió la hoja, una reliquia infernal ofrecida bajo la luz parpadeante de un farol, el veredicto de un crimen impensable escrito por la propia mano del asesino.
Vargas tomó la página con recelo. Al principio, la incredulidad luchaba en su rostro, pero luego, sus ojos se fijaron en la escritura. La reconoció al instante. Era la misma caligrafía precisa que había visto en el certificado de defunción de su hijo. Leyó la entrada, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Sujeto 34, ideal para observar respuestas puras, mapear la propagación del impulso de dolor. El lenguaje clínico, despojado de toda emoción, era más condenatorio que cualquier confesión apasionada. El mundo del alguacil se reconfiguró en ese instante. La muerte de su hijo, que había aceptado como una tragedia inevitable, se transformó en un asesinato metódico. La serenidad del doctor ya no era fortaleza, sino la calma de un depredador. Levantó la vista hacia Inés, y la desconfianza en sus ojos había sido reemplazada por un horror helado y una furia que ardía como un fuego blanco. Había creído la mentira, y ese conocimiento lo consumió. El alguacil no dijo nada. Simplemente dobló la página, se la guardó en el pecho y le hizo un gesto a Inés para que entrara. Sabía que enfrentarse al cabildo o a la iglesia sería inútil. Alarcón era un santo para ellos, y ellos eran una monja histérica y un oficial de bajo rango con una acusación monstruosa. La justicia oficial estaba ciega. Por tanto, buscaría una justicia más antigua, más directa. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta arreciaba, Vargas se movió por las calles más oscuras de Sevilla, llamando a las puertas de hombres que confiaban no por su piedad, sino por su resentimiento. Un herrero cuyo aprendiz había desaparecido tras ser atendido por el doctor. 2 guardias de la ciudad cuyos hermanos habían perecido en el ala privada de la clínica. Hombres duros, que habían perdido demasiado como para creer en milagros y que sentían en sus huesos que algo en la ciudad estaba profundamente podrido más allá de la plaga. El plan se forjó en la penumbra de la herrería, el calor del fuego moribundo iluminando sus rostros sombríos. No sería una detención legal, sino un asalto. Irrumpirían en la clínica esa misma noche, mientras la ciudad dormía y el doctor realizaba su trabajo. La fuerza sería la llave que abriría la puerta que la verdad no podía. Armados con martillos, espadas de guardia y una determinación nacida de la venganza y el dolor, el pequeño grupo se dirigió hacia el convento. Se movían como una unidad de cazadores, el silencio entre ellos cargado de una tensión eléctrica. Inés, a quien Vargas había ordenado permanecer oculta, observó desde una ventana cómo sus sombras se fusionaban con la noche. Había encendido la mecha. Ahora solo podía rezar para que la explosión consumiera al monstruo y no a todos los demás. El sonido de la pesada puerta de la clínica siendo derribada por el martillo del herrero fue como un trueno que desgarró el silencio sagrado del convento. El pequeño grupo de justicieros irrumpió en el estudio del doctor, con los faroles en alto, esperando encontrar el horror en pleno apogeo. Pero la habitación estaba, como siempre, impecablemente limpia y vacía. El fuego crepitaba en la chimenea, los libros estaban en su sitio, los instrumentos brillaban en su bandeja. Por un momento, un silencio incómodo se apoderó de ellos. Las miradas se volvieron hacia Vargas, llenas de duda. ¿Habían cometido un error terrible? ¿Habían profanado el santuario de un hombre santo basándose en la palabra de una monja desequilibrada? El olor a alcohol y acero, en lugar de a sangre, parecía una refutación silenciosa a su violenta intrusión. Fue Vargas quien rompió el hechizo. Su mirada, afilada por la furia de un padre engañado, no se detuvo en la superficie. Escaneó la habitación en busca de la anomalía, la imperfección en el orden del doctor, y la encontró. Una gran alfombra persa, un lujo incongruente en un entorno tan austero, cubría el centro de la habitación. No estaba del todo plana. Una de sus esquinas se levantaba ligeramente. Con un movimiento brusco, tiró de la alfombra, revelando no la piedra pulida del resto del suelo, sino un conjunto de tablas de madera con un anillo de hierro incrustado. La trampilla. Al tirar del anillo, una sección del suelo se levantó con un gemido, revelando una escalera de piedra que descendía a una oscuridad absoluta. De la abertura surgió una ráfaga de aire viciado, un hedor fétido y dulzón, la mezcla nauseabunda de sangre vieja, vinagre y algo más.
algo indeciblemente orgánico. Descendieron en silencio, con los faroles proyectando sombras danzantes en las húmedas paredes de piedra. La escalera terminaba en una bodega subterránea, un sótano que no aparecía en ningún plano del convento. El aire aquí era espeso, pesado, y el olor se intensificaba hasta volverse insoportable. Lo que vieron a la luz de sus lámparas hizo que incluso los hombres más duros retrocedieran, ahogando maldiciones. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera tosca, y sobre ellas, como si fueran conservas en la despensa de un granjero, había docenas de frascos de cristal de varios tamaños. La luz se refractaba a través del líquido amarillento que contenían, revelando el contenido de la biblioteca personal del doctor Alarcón. No eran hierbas ni especímenes animales, eran partes humanas. Era un museo del desmembramiento. En un frasco, un par de pulmones flotaban, ennegrecidos y contraídos. En otro, una mano, sus dedos crispados en un gesto de agonía eterna. Había corazones, riñones, secciones de intestino e incluso cabezas enteras, sus rostros congelados en expresiones de terror silencioso. Cada frasco tenía una etiqueta de pergamino atada al cuello, con la elegante caligrafía del doctor detallando un número de sujeto, una fecha y una breve nota. Pulmones, sujeto 14, colapso por inhalación de humo, óleos. Mano, sujeto 23, estudio de la necrosis por torniquete, oros. Era la materialización tridimensional de su diario maldito, los trofeos de su sádica ciencia, expuestos con el orgullo de un coleccionista. El horror de la visión era absoluto, una profanación que trascendía el asesinato para entrar en el reino de lo demoníaco. Y entonces, en el centro de la bodega, la luz de sus faroles encontró la escena final. Sobre una losa de piedra inclinada, similar a un altar de sacrificios, yacía el cuerpo de una mujer joven. Estaba viva. Su pecho subía y bajaba en jadeos superficiales, pero estaba atada y horriblemente mutilada, su abdomen abierto a la curiosidad del cirujano, y a su lado, de espaldas a ellos, estaba el propio doctor Alarcón. Estaba completamente absorto en su tarea, iluminado por la luz de su propia lámpara de aceite. No estaba operando. Sostenía un hígado recién extraído en una mano enguantada, y con la otra escribía calmadamente en una etiqueta nueva. El sonido de los pasos de los hombres finalmente lo hizo girar. No había sorpresa en su rostro, ni miedo, solo una leve irritación, como la de un erudito interrumpido en mitad de una frase crucial. Lo atraparon no como a un científico, ni siquiera como a un médico enloquecido, sino como a un carnicero sorprendido en su matadero. Mientras el herrero y los guardias lo sujetaban, el alguacil Vargas se acercó a la mesa. La víctima, aún consciente, lo miró con ojos que ya no entendían nada, un abismo de dolor puro. Alarcón no luchó. Dejó caer la pluma y el órgano con un suspiro de fastidio. «Interrumpen en un momento crítico», dijo, su voz desprovista de toda emoción, excepto por un matiz de frustración académica. Estaba a punto de determinar el tiempo exacto que el tejido hepático permanece viable fuera del cuerpo. Un dato de valor incalculable. La máscara no se había caído, se había evaporado, revelando el vacío absoluto que había debajo. No había monstruo oculto. El hombre y el monstruo siempre habían sido uno solo. La revelación del contenido de la bodega del doctor Alarcón cayó sobre Sevilla, no como una chispa, sino como una bomba de fuego que incineró los últimos vestigios de esperanza de la ciudad. El horror que se había gestado en las entrañas del convento era de una naturaleza tan abyecta que eclipsó la propia plaga. La muerte negra era un enemigo impersonal, una catástrofe divina o natural. Pero esto era diferente. Esto era una traición absoluta, un mal que había caminado entre ellos, les había sonreído, les había consolado y había usado su desesperación como materia prima para sus depravados apetitos. La noticia se extendió como una enfermedad aún más virulenta, de boca en boca, en susurros aterrorizados que pronto se convirtieron en un clamor de furia y repulsión. El hombre que había sido su faro en la oscuridad, su símbolo de la razón contra el caos, se reveló como el núcleo mismo de la podredumbre.
Un demonio con la máscara más virtuosa imaginable. El trauma colectivo fue indeleble. Una cicatriz psicológica en una comunidad que ya estaba de rodillas, enseñándoles que la mayor amenaza no siempre viene de un castigo divino, sino de la depravación que anida en el corazón humano. El juicio del doctor Alarcón fue un espectáculo macabro, un ritual público necesario para intentar purgar el veneno de la conciencia de la ciudad. Se celebró en la Plaza Mayor, el mismo lugar donde meses antes se le habían rendido honores. No hubo necesidad de un largo proceso. Las pruebas eran abrumadoras. Los frascos de su colección anatómica fueron expuestos como testigos mudos, y el testimonio de la hermana Inés, ahora vista no como una loca, sino como una santa, selló su destino. Sin embargo, lo más perturbador del juicio fue la actitud del propio acusado. Alarcón no mostró remordimiento, ni miedo, ni siquiera desafío. Se mantuvo erguido y sereno, escuchando los relatos de sus atrocidades con el interés distante de un académico asistiendo a una conferencia sobre su propio trabajo. Su defensa no fue una negación de los hechos, sino una queja sobre la ignorancia de sus jueces. Alegó que su obra era fundamental para el avance del conocimiento humano, un sacrificio necesario en el altar de la ciencia, y que la historia lo absolvería. Su absoluta falta de empatía fue, para muchos, la prueba final de que no era humano. Durante su confesión forzada, inducida no por la tortura física, sino por la promesa de poder documentar sus últimos pensamientos, Alarcón no habló de culpa, sino de método. Describió con una precisión escalofriante sus experimentos, su lógica, sus objetivos. Para él, el dolor era simplemente una variable, la conciencia una curiosidad fisiológica y la vida una condición temporal que podía ser terminada en favor de la obtención de datos permanentes. Su única frustración, expresó con una frialdad que heló la sangre de los escribanos, era que su gran obra había sido interrumpida prematuramente. Veía la ejecución que le esperaba no como un castigo, sino como un inconveniente burocrático, una molesta interrupción a su investigación. Habló de sus víctimas no como personas, sino como materiales, algunos prometedores, otros decepcionantes. La comunidad comprendió entonces que no se enfrentaban a un asesino, sino a un vacío, a una ausencia total de lo que consideraban el alma humana. Era un hombre que miraba a sus semejantes y solo veía un conjunto de mecanismos para ser desmontados. Su ejecución fue tan concurrida como su juicio. Fue condenado a la horca, un final rápido y público para un monstruo que había infligido muertes lentas y privadas. Mientras subía al cadalso, su comportamiento no cambió. No pidió perdón a Dios ni a los hombres. En su lugar, sus ojos analíticos escanearon la multitud, como si estuviera tomando una última nota mental sobre la psicología de las masas ante un espectáculo de muerte. Sus últimas palabras, según los registros, no fueron una súplica ni una maldición, sino una observación fascinante. Se dice que susurró, mirando el rostro del verdugo. La manifestación fisiológica del nerviosismo es universal. Murió como vivió, como un observador desapasionado del fenómeno humano, incluso cuando él mismo era el sujeto final de la observación. Su muerte no trajo alivio, sino una sensación de profunda inquietud. Habían eliminado al hombre, pero su enigma, su absoluta y tranquila inhumanidad, permaneció como un fantasma sobre la ciudad. El legado inmediato para Sevilla fue una profunda y corrosiva desconfianza. La figura del médico, antes venerada, se convirtió en objeto de sospecha. La ciencia, que Alarcón había pretendido encarnar, quedó manchada por asociación con su sadismo. La gente se volvió hacia remedios caseros y supersticiones, prefiriendo la incertidumbre de la fe a la certeza del bisturí de un posible monstruo. La hermana Inés fue venerada, pero vivió el resto de sus días en un convento recluido, su heroísmo inseparable del horror que había destapado. El convento que había servido de clínica fue purificado con fuego y plegarias, pero nadie quiso volver a ocuparlo. Fue abandonado, sus muros ennegrecidos convirtiéndose en un monumento silencioso al mal que habían albergado. La herida que Alarcón infligió a Sevilla no fue solo la pérdida de vidas,
sino la pérdida de la fe en la bondad humana, una cicatriz que tardaría generaciones en comenzar a sanar, si es que alguna vez lo hizo del todo. Con el paso de los siglos, la historia del Dr. Alarcón se despojó de los hechos documentales y se vistió con el ropaje de la leyenda. El juicio y los detalles de los experimentos se desvanecieron de la memoria popular, pero la esencia del horror permaneció. Se transformó en un cuento con moraleja, una advertencia susurrada a los niños sobre los peligros de confiar ciegamente en las figuras de autoridad. El médico de la peste se convirtió en el médico maldito, un personaje del folclore local, una especie de hombre del saco para adultos. Su historia ya no era un capítulo de la historia criminal de Sevilla, sino un mito fundacional sobre la dualidad del ser humano, una narración que servía para recordar a la gente que los monstruos más aterradores son a menudo aquellos que visten la máscara de la virtud y ofrecen la salvación con una mano, mientras ocultan un cuchillo en la otra. La verdad histórica se disolvió, pero el poder simbólico de su maldad se volvió inmortal. Hoy en día, las ruinas de su clínica siguen en pie, o lo que queda de ellas. Son un esqueleto de piedra y ladrillo devorado por la hiedra, un punto negro en el tejido urbano de la moderna Sevilla. El lugar está marcado por una atmósfera pesada, un silencio que parece antinatural, incluso en medio del bullicio de la ciudad. Los lugareños, herederos de la leyenda, evitan la calle por la noche. Cuentan que el lugar está embrujado, que el mal que allí se perpetró impregnó la propia piedra y la tierra. Se dice que en las noches de silencio absoluto, si uno se atreve a acercar el oído a las ruinas, todavía se puede escuchar un eco, un susurro atrapado en el tiempo. No son gritos de terror, sino algo peor, el sonido metálico y rítmico de los instrumentos quirúrgicos siendo limpiados y ordenados, el sonido de la preparación metódica para el siguiente acto de un horror que nunca termina del todo. La leyenda del médico maldito se ha convertido en una parte indeleble del alma oscura de Sevilla. Guías turísticos especializados en lo paranormal llevan a grupos de valientes a la calle de las ruinas, donde cuentan la historia con adornos góticos y pausas dramáticas. La figura de Alarcón ha inspirado novelas, obras de teatro y advertencias locales. Se ha convertido en el arquetipo del mal oculto a plena vista, un recordatorio de que durante la Gran Peste de 1649, la ciudad no solo luchó contra una enfermedad que atacaba el cuerpo, sino también contra un tipo de locura que buscaba desmantelar el alma. El edificio en ruinas no es solo un sitio histórico, es un cenotafio, una tumba vacía para las víctimas sin nombre, cuyos cuerpos fueron desmembrados y cuyas almas, según la creencia popular, siguen vagando, no buscando venganza, sino una paz que nunca encontraron, ni en la vida ni en la profanación de su muerte. Al final, la historia del Dr. Alarcón plantea una pregunta tan relevante hoy como en el siglo XVII. Cuando la sociedad se desmorona bajo el peso de una crisis, ya sea una plaga, una guerra o el caos social, ¿qué es lo que realmente se revela? ¿Saca a la luz a los héroes ocultos entre nosotros? ¿A aquellos cuya compasión y valentía brillan más en la oscuridad? ¿O simplemente les da a los monstruos, que siempre han estado ahí, el permiso para dejar de esconderse, dándoles el escenario perfecto de desorden y miedo para llevar a cabo sus fantasías más oscuras con total impunidad? La respuesta, quizás, es que hace ambas cosas. Y esa es la verdad más aterradora de todas, que el cielo y el infierno no son lugares lejanos, sino potenciales que residen, lado a lado, dentro de la naturaleza humana, esperando simplemente las circunstancias adecuadas para manifestarse. Los ecos de la obra de Alarcón, como los de tantos otros capítulos sombríos de nuestra historia, amenazan con desvanecerse si no hay quien los escuche. Preservar estas memorias es la misión de este archivo, para garantizar que las advertencias del pasado no se pierdan y que los monstruos que se esconden tras máscaras de virtud nunca sean olvidados. Suscríbete y ayúdanos a mantener encendida la luz en los rincones más oscuros del archivo de las sombras.